De todas las armadas que llegaron a operar portaaviones durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo una que tuviera más que Estados Unidos. Y según algunas personas no solo tuvieron la mayor cantidad sino los mejores individualmente. En esta ocasión quiero hablarles de uno de esos portaaviones, que para mí siempre tendrá un lugar especial en mi mente ya que fue de las primeras unidades que exploré a detalle. Así que pónganse cómodos, consigan algo para comer y prepárense a ver el siguiente video. Repasemos un poco el contexto histórico. Durante la década de 1920 y 1930 los tratados navales habían limitado la capacidad de construcción de todas las armadas suscritas. Entre ellas la Marina estadounidense había visto reducido en el tonelaje total de portaaviones que podían construir. Tras la construcción de los dos portaaviones de la clase Lexington y los dos de la clase Yorktown además de la única unidad de la clase Rainier, a Estados Unidos no le quedaba un suficiente tonelaje para construir un portaaviones óptimo, que debería ser una tercera unidad de la clase Yorktown. Por ende se lanzaron planes para construir un portaaviones de 15.000 toneladas. O sea que sería aproximadamente 4.000 toneladas más ligero de los Yorktown originales. Se tuvieron que hacer muchos arreglos pero finalmente el barco fue comenzado en 1936. Estuvo listo para el servicio en abril de 1940, imponiéndosela la etiqueta CV-7, simbolizando que era el séptimo portaaviones de la Marina estadounidense, siendo nombrado Wasp. Desplazaba aproximadamente 14.700 toneladas estándar. A plena carga su desplazamiento era de un poco más de 19.100 toneladas. Es decir, el Wasp totalmente cargado con suministros, aviones y armas. Seguía siendo menos pesado que los portaaviones de la clase Yorktown que desplazaban 19.800 toneladas estándar. La planta motriz de Wasp fue un tanto reducida en pro de ahorrar peso, desarrollando únicamente 75.000 caballos de fuerza, a comparación de los 120.000 de los portaaviones de la clase Yorktown. Aún así fue capaz de alcanzar durante las pruebas velocidades superiores a los 29 nudos, siendo 2 nudos y medio más lento que sus hermanas mayores. También tenía patas más cortas, ya que mientras un Yorktown podía desplazarse 23.200 km a 15 nudos, Wasp podía alcanzar 22.000 km a la misma velocidad. Una desventaja no tan notoria, ya que los buques de guerra nunca deberían desplazarse hasta el límite de su capacidad. Pese a su reducido tamaño, Wasp logró equipar los mismos 8 cañones de 127 mm de 38 calibres que equipaban sus hermanas mayores, además de tener una batería antiaérea compuesta por 16 cañones de 28 mm y 24 ametralladoras de 12.7 mm. Este llegó a ser modernizado durante la guerra, siendo equipado con un radar de detección aérea, además de que se le equiparon finalmente 24 cañones de 20 mm reduciendo las ametralladoras de 12.7 mm a solo 9 unidades. Lamentablemente, debido a que se necesitaba desesperadamente ahorrar peso, el Wasp fue construido casi sin blindaje, por lo cual era muchísimo más vulnerable que otros portaaviones. Aún así, sus hangares y en general su grupo aéreo no era para nada despreciable, ya que se consideraba que podía desplegar el mismo grupo aéreo que un portaaviones de la clase Yorktown, aunque durante la guerra transportaba un par de unidades menos, variando su grupo aéreo entre las 60 y las 70 unidades. Estos aviones incluían cazas F-4F Wildcat, bombarderos SB-2U, Vindicator, y SBD, Dauntless, además de los torpederos TBD Devastator, y TBF Avenger, además de algunos aviones utilitarios como los J-2 DAC. Durante 1940 y 1941 el portaaviones se mantuvo realizando ejercicios y otras operaciones dudosas, como la ocupación de Islandia y las famosas patrullas de neutralidad en el Océano Atlántico. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, estaba anclado en Jamaica, comenzando a servir inmediatamente en la flota atlántica, sirviendo primero como un método disuasorio para que las unidades navales francesas no trataran de fugarse. Después Wasp y sus escoltas pasaron un tiempo custodiando distintas zonas del océano como lo sería Terranova y Martinica, chocando con un destructor en marzo. Después fue asignado a la Task Force 39 que debía reforzar a las unidades británicas en las aguas locales, específicamente teniendo como base Scapa Flow, lugar desde donde Wasp y otras unidades estadounidenses solían cubrir convoyes. Pero tal vez su misión más importante junto a la Royal Navy sería participar en los famosos convoyes de Malta, un intento aliado por utilizar sus portaaviones cargados con aviones terrestres como Spitfires y Hurricanes, con rumbo a la isla de Malta. El Wasp realizó 2 incursiones de este estilo, entregando 47 Spitfires en cada una de las misiones, dándose un curioso accidente cuando uno de estos aviones del segundo vuelo tuvo un fallo con uno de sus tanques de combustible externos. Sin este ya no podría llegar a Malta, por ende tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Wasp, en un avión sin gancho de cola,
y que no había sido diseñado para aterrizar en portaaviones. Afortunadamente tanto la aeronave y el portaaviones salieron ilesos. Mientras regresaban al puerto, los británicos y estadounidenses se dieron cuenta de que los alemanes habían anunciado falsamente que el portaaviones se había hundido a manos de un submarino. Aunque tristemente para los británicos, Wasp tenía una misión más, ya que a inicios de 1942 Estados Unidos había perdido a los portaaviones Lexington y Yorktown, dejando a la Marina estadounidense con una inferioridad en portaaviones notable, por lo cual Wasp debía regresar al Pacífico. Misión que se concluyó el 19 de junio cuando el Wasp y sus escoltas llegaron finalmente al puerto de San Diego, donde se sustituyeron los aviones perdidos. Aquí finalmente los bombarderos Vindicators terminaron su servicio en el Wasp, ya que fueron reemplazados por los Dauntless, preparándose para su siguiente operación durante la campaña de Guadalcanal, donde en compañía de otros portaaviones como Enterprise y Saratoga, proporcionaron apoyo tanto para la invasión como para los marines en tierra, aunque tuvo que ausentarse un tiempo debido a que estaba presentando problemas en su maquinaria. Después de reparaciones su velocidad se limitó entre los 25 y los 27 nudos, lo suficiente para reanudar las operaciones aéreas. En agosto de 1942 Wasp lanzó varios ataques aéreos sobre posiciones japonesas, en locaciones que incluían Tulagi, Gabatu, Port Purvis entre otras. Durante la siguiente semana siguió proporcionando apoyo para la invasión durante el día y retirándose durante la noche. Ocasionalmente aviones japoneses trataban de alcanzar a los portaaviones o a los marines, momento en el cual los cazas de los portaaviones eran los encargados de proporcionar cobertura aérea en ambas zonas. Durante el 24 de agosto los portaaviones Saratoga y Enterprise participaron en la batalla de las Salomón Orientales, batalla en la cual Wasp pudo haber participado, pero se le había ordenado en los días anteriores retirarse para reabastecerse de combustible. De haber estado presente, el resultado de la batalla podría haber sido muy distinto. Pero independientemente de eso, el Wasp intentó encontrar a los japoneses, lanzando varias oleadas de bombarderos a modo de exploradores, derribando un par de hidroaviones japoneses, pero lamentablemente llegó muy tarde para cualquier tipo de acción significativa. Tiempo después Saratoga había sido torpedeada, y durante unos días en todo el Océano Pacífico, únicamente quedaban dos portaaviones estadounidenses operativos, el Hornet y el Wasp, dos portaaviones que estaban más relacionados entre sí de lo que a simple vista se puede creer. El 15 de septiembre de 1942, a unos 280 kilómetros de la isla San Cristóbal, el Wasp y un fuerte contingente estadounidense escoltaban a los transportes del 7º Regimiento de Marines, que debían reforzar las posiciones estadounidenses en Guadalcanal. Durante todo el día habían estado lanzando vuelos de reconocimiento y recuperando aviones, hasta que a las 2:44 de la tarde se avistaron varias estelas de torpedos a estribor. El portaaviones intentó desesperadamente realizar un viraje evasivo, pero era demasiado tarde. Unos segundos más tarde y en una rápida sucesión, 3 torpedos de 533 milímetros estallaron cerca de los almacenes de combustible y en los polvorines del barco, generando casi instantáneamente una gran cantidad de incendios. La explosión resultante fue tan fuerte que algunos aviones que se encontraban en la cubierta de vuelo fueron lanzados al aire y al caer sus trenes de aterrizaje se partieron. Los aviones que estaban suspendidos dentro de la cubierta hangar cayeron al suelo y en general se vivía un infierno, que solo empeoró cuando la munición de los cañones antiaéreos de estribor explotó debido al inmenso calor. Desafortunadamente la explosión también había desactivado parte de la energía en la parte delantera del barco. Esto causó que las mangueras no fueran accesibles y en general los incendios, que seguían causando más explosiones, no podían apagarse, y como cereza del pastel, con una inclinación de 15 grados, el combustible comenzó a desramarse y a incendiarse en el agua alrededor del portaaviones. Pese a que el capitán Sherman intentó durante un momento reposicionar el portaaviones, con la esperanza de que las llamas se vieran un poco sofocadas por el viento, tras solo 36 minutos desde la explosión inicial se dio la orden de abandonar el barco, ya que no había maneras de combatir los incendios. Cualquier intento de restablecer áreas vitales del barco solo causaría una mayor pérdida de vidas, terminando con la evacuación a las 4 de la tarde, solo después de que el capitán Sherman se cerciorara de que no quedaran más tripulantes a bordo. El destructor Lansdowne fue el encargado de rematarlo, alcanzándolo con 2 torpedos que no explotaron, debido a que los detonadores magnéticos de los torpedos estadounidenses de aquellos días eran terribles, por lo cual en el siguiente lanzamiento estos detonadores fueron desactivados y 3 torpedos estallaron contra el casco, hundiéndose finalmente el portaaviones esa misma noche, terminando así con su historia más no con su nombre, ya que en ese momento uno de los portaaviones de la clase Sex, llamado originalmente Oriskany, fue renombrado como Wasp.
en honor al portaaviones perdido. Sirviendo desde 1943 a 1972. Tal vez la historia de Wasp no terminó de la mejor manera, pero durante su servicio fue un portaaviones bastante funcional, siendo uno de los pocos portaaviones estadounidenses que prestaron servicio en ambos océanos. Tal vez si la Marina estadounidense hubiera dispuesto de más tonelaje para construir el Wasp, con una protección submarina decente podría haber sobrevivido. Aunque nunca lo sabremos. En lo personal creo que pese a sus limitaciones era un portaaviones bastante decente. Tal vez no lo suficientemente para enfrentarse a otros portaaviones de gran tamaño, pero sí para poder apoyar de cerca allá donde se necesite. Después de todo era una variación de la clase Yorktown, pero no hay mucho más que decir sobre él. Así que sin mucho más que agregar yo me despido. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.